Es Dios quien cambia tu historia. Es Dios que cambia tu historia porque es Dios el que tiene un plan. Es Dios el que te creó, es el Dios el que te llamó y es Dios el que cambia tu historia. Entramos a la palabra en esta hora y vamos a hacer una oración bien rapidito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y en esta hora te pedimos que nos hables, que nosotros escuchamos. Nuestros corazones están abiertos, nuestras mentes están abiertas, nuestros oídos están, Señor, abiertos y atentos para escuchar lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entramos a la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y entramos a la historia cuando está hablando el escritor la historia de Mefiboset. Yo me imagino que quizás usted ha escuchado esa historia antes. Yo me imagino que quizás usted ha escuchado la historia de Mefiboset, especialmente porque era hijo de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo del rey David, cuando el rey David todavía no era rey. Aún en contra de su propio padre, Jonatán era amigo de David. Y dice la historia que a Mefiboset se encontró en una situación difícil en este momento que llegamos a su vida. Y yo le quiero hablar a usted en esta noche del Dios que cambia tu historia. Yo te quiero hablar en esta noche del Dios que tiene un plan para con tu vida. Hoy, el día 29 de diciembre del 2013, el último domingo del 2013, es un domingo donde los que estamos trabajando en la obra miramos hacia atrás y comenzamos a ir para atrás en el archivo de cosas que pasaron en el 2013. El archivo de situaciones con las cuales trabajamos en el 2013. Pues yo quiero llevarte a ti en tu mente, que usted ahí mismo donde usted está sentado, usted tiene la capacidad de transportarse a cualquier momento de su vida que usted desee. Pero yo quiero que usted se transporte al principio o el último día del año pasado. Oh, yo no sé dónde usted estaba. Yo no sé lo que usted andaba haciendo. Yo no sé si estaba sentado, si estabas parado. Yo lo que sí sé es que de allá a aquí ha pasado un año y hay un Dios que está interesado en cambiar tu historia. Yo no sé si usted estaba aquí, yo no sé si usted estaba en otro lado, pero yo le quiero traer a su memoria que Dios a través de todo este año no lo ha dejado usted ni lo ha desamparado. Quizá usted y yo lo hemos dejado, pero Él nunca nos ha dejado. Quizás nosotros no hemos pensado en Él todos los días, pero Él sí piensa en nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Dios piensa en usted y Dios piensa en nosotros. Y llegamos a la historia con Mefiboset y Dios estaba pensando en Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Cuando Jonatán y Saúl estaban peleando en batalla, murieron Jonatán y su padre Saúl. Como vio que se había muerto y que todos los demás vio que iba a perder, él vino y se echó encima de su propia espada. Se mató Saúl. Sabemos que el rey Saúl no se llevaba con el rey David, con David, porque sabía quién era David, sabía que él iba a ser el sucesor de él, sabía lo que Dios tenía con David. Entonces sabemos y vemos en esta ocasión, este es el panorama que estaba pasando ese día. El día que dan noticia en el reino de que el rey había muerto, comienza una turbulencia a ocurrir en el castillo, en el reino, en el palacio, en la casa del rey.
Está la nodriza, la nana, la que cuida a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, el único hijo de Jonatán. Ese lo estaba cuidando una nana. Y esa nana, cuando se dio cuenta y sabía que cada vez que el rey moría, venían a saquear el lugar y a sacar y a deshacerse de toda la familia, agarró a aquel niñito, que los estudiosos dicen que tenía como 5 años, pero agarró a aquel niñito, a aquella mujer, y soltó a correr fuera de aquel palacio. Aquella mujer, la Biblia dice que estaba desesperada, y dicen y cuentan que aquella mujer no podía ser muy fuerte, sino que aquella mujer que quizás no era ni muy alta ni muy fortulenta, agarró a aquel niño de 5 años y comenzó a correr. Y dice que en una de esas corridas se le cae el niño al suelo. Y a raíz de que el niño se cae al suelo, me imagino que ella ni se paró a agarrarlo, sino que lo jaló y así mismo se lo llevó sin chequearlo. Cuando llegó a donde se fue a vivir con el niño, se percatan que el niño había sido herido, que el niño, las piernas se le habían lastimado en este corre y corre. Entonces el niño Mefiboset, que no tenía uso de razón, un niño de 5 años que quizás no sabía qué era lo que estaba pasando, pero en medio de la conmoción quizás él sintió miedo. Quizás la mujer le decía: nos vienen a buscar para matarnos, nos tenemos que esconder. Y usted se imagina ese cuadro, un niño chiquito con un miedo increíble, porque la que te estaba cuidando también tenía miedo. Así que agarraron y se fueron a correr para un lugar, y llegaron a un lugar que se llamaba Lodebar. Y dice la palabra que esta mujer escondió a este niño con ella, se escondió ella y escondió el niño en este lugar que se llama Lodebar. Y la Biblia cuenta que cuando el rey David subió al trono, cuando el rey David llegó a ser rey, un día se acordó de una promesa que le había hecho a su mejor amigo Jonatán. Un día se acordó que le había prometido a Jonatán, que había dado palabra de que iba a cuidar si había de alguna familia. Yo me imagino que ni siquiera fue esa palabra que le dio literalmente, pero permítame imaginarme a David queriendo pagarle a alguien lo que Jonatán había hecho por él. Imagínese un David agradecido: y ahora que soy rey, ¿a quién bendigo? ¿A quién le agradezco? ¿Hay alguien de esa familia?, preguntó el rey. ¿Habrá alguien que quede de la familia de Saúl? Y dice que uno de los que le servía, le dice: sí, fíjate, yo creo que queda uno, pero está por allá lejos, anda por allá escondido, porque creían que los iban a matar, y en la carrera saliendo de aquí se había quedado, se lastimó las piernas y ha quedado paralizado, ha quedado que no puede caminar. Ese muchacho no ha podido caminar. Y yo me imagino, porque cuando lo encuentran, cuando se lo llevaron tenía 5 años, cuando lo encuentran ya era un hombre con hijos. Yo me imagino la vida de este hombre, sabiendo que a él le tocaba el reino, sabiendo que a él le tocaba ser el sucesor, sí, por más bien, porque era el próximo en el linaje de Saúl, sabiendo todo eso, pero viviendo una vida que estaba en escondidas, viviendo una vida de temor. Pero estaba aquel hombre allí. Yo me imagino que dentro de su circunstancia él no tuvo mucho que decir, porque a él se lo llevaron, no fue que él se fue. A él se lo llevaron pequeño, y llega este comunicado preguntando por el hijo de Jonatán. Y yo me imagino aquel hombre que se asustó,
Yo me imagino aquel hombre que diría: ¿para qué me querrá el rey? Hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos escondiéndonos. Gracias porque tan siquiera duré este tiempito. Yo me imagino aquel hombre llegando a aquel lugar porque lo traían hacia el palacio. Y esto es lo que es la hermenéutica. Esto es lo que usted saca, lo que usted puede ver, lo que usted, donde usted deja que su imaginación lo lleve cuando estamos hablando de este cuadro. Yo me imagino a este Mefiboset siendo traído a la corte del rey, siendo traído acá, y yo me imagino David que no sabía qué hacer de aquello que veía, de aquella escena que estaba viendo cuando se le estaba acercando. Yo me imagino la compasión en el corazón de David. Yo me imagino a un David diciendo: wow, lo que ha quedado de aquel amigo que yo tuve. Y yo me imagino que llegó con miedo Mefiboset, porque el verso 9 dice que David le dijo: no tengas miedo. Pero aquí lo que yo quiero resaltar de Mefiboset es que aún escondido, con miedo, parapléjico, sin nada, en la pobreza, en la miseria, el rey lo mandó a llamar. Hay una diferencia cuando el rey te llama. Hay una diferencia, hermano y hermana, que usted tiene que entender, que yo tengo que entender. Cuando no me llama fulanito ni sutanito, me llama el rey. Hay un poder, hay una bendición sobrenatural detrás del hecho de que el rey es el que lo llama. Porque lo llama alguien de poder. Porque lo llama alguien que puede cambiar su historia. Y sobre todas las cosas, alguien guiado por la mano de Dios. Dile a tu vecino: es Dios el que cambia tu historia. Es Dios el que cambia tu historia. Y dice que cuando lo trajeron, le dice: no tengas miedo, el verso 9. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Y le dijo más. Le dijo: voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. ¡Wow! Picture this. Mire esto, un hombre pobre, un hombre inválido, que no podía valerse por sí mismo, no podía sustentar su familia, quizás no tenían ni qué comer porque él no podía trabajar. ¿Ok? Entonces vemos este hombre que no tenía nada. Y viene el rey número 1 que lo llama. Lo llama por su nombre: Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Porque Dios conoce tu nombre. Porque Dios conoce quién tú eres. Dios conoce dónde estás. Dios conoce si estás escondiéndote. Dios conoce si estás parado, si estás acostado. Tus entradas, tus salidas, las conoce el rey. Y el rey lo manda a llamar. Y le dice: en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Qué cosa tremenda. Algo que el papá hizo en vida le está dando frutos a un hijo después de que el padre ya murió. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hermanos, porque es que la bendición que nosotros le dejamos a nuestros hijos la colectan generaciones después de nosotros. Lo que usted haga hoy afecta tu futuro y el de los tuyos. Tu servicio a Dios afecta las generaciones que vienen detrás de ti. Y eso fue lo que vimos en esta hora. En memoria de tu padre. Porque tu padre fue bueno conmigo. Porque tu padre me sirvió. Porque tu padre fue mi amigo. Porque tu padre me escondió. Ustedes saben todo lo que hizo Jonatán por David. Por memoria de tu padre, hoy tú cosechas. Tú
no tienes que hacer nada. Y yo te quiero decir en esta hora, quizás tú dices, pero yo no me merezco, pero tu Padre que está en el cielo ha preparado bendiciones para ti. Tú quizás dirás, pero es que yo no tengo mucho, yo no he hecho mucho, yo no he aportado, pero es que antes de ti vino uno que dio su vida en la cruz del Calvario. Antes de ti hubo uno que vino a pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. ¿Cuántos lo adoran por eso? Hay que darle gloria porque Él ha predestinado nuestra vida. Él ha arreglado nuestros pasos. Lo que hay es que seguirlo. Lo que hay es que hacer lo mejor que nosotros podamos. You do your best and God will do the rest. No tienes que hacer algo que tú no puedas, pero lo que puedes, hazlo. No puedes hacer algo que está fuera de tu alcance económico, físico, mental, pero lo que puedas, hazlo. Lo que tú puedas dar, dalo. Lo que puedas hacer, bendecir a otro, abrazar a alguien, llamar a alguien, consolar a alguien, lo que puedas hacer, hazlo. Porque hay recompensa para los que hacen la labor que el Señor nos ha puesto. Y le dijo, y voy a cuidar de ti. Nadie te va a hacer nada porque yo voy a cuidar de ti. No te va a faltar nada porque yo voy a cuidar de ti. No vas a estar solo porque yo voy a cuidar de ti. No vas a estar llorando ni con pena ni con tristeza porque yo voy a cuidar de ti, le dijo el rey. Y yo te digo en esta noche, no te preocupes porque Dios va a cuidar de ti. No tengas miedo porque Dios va a cuidar de ti. Y de los tuyos también. ¿Cuántos lo adoran por eso? Porque Él es maravilloso y se encarga de nosotros. Y como si no fuera poco, le dijo, voy a devolverte. Voy a darte para atrás lo que era tuyo. Y Dios te dice en esta mañana, lo que el enemigo te ha querido quitar, yo te lo voy a devolver en el nombre de Jesús. Dios te dice en esta mañana, todo lo que te han querido quitar a ti, todo lo que es tuyo y te lo han querido arrebatar, yo te lo voy a devolver. Le dice, todas las tierras de tu abuelo Saúl. O sea que le devolvió riquezas. Y le dijo, y de ahora en adelante, y el resto de tu vida, y de ahora hasta que tú tengas memoria, y de ahora hasta que te mueras, comerás en mi mesa. No hay nada como comer en la mesa del rey. No hay nada como comer en la mesa del rey. Porque el que come en la mesa del rey come pan de vida. El que come en la mesa del rey no le falta nada. El que come en la mesa del rey no se queda con hambre. El que come en la mesa del rey no anda sediento. El que come en la mesa del rey tiene pan de sobreabundante. El que come en la mesa del rey está saludable. Come on, somebody. Saludable el que come en la mesa del rey. Y le dice, vas a comer en la mesa del rey. Qué increíble como Dios es el que cambió la historia de este hombre Mefiboset. Dios es un Dios que viene y entra y cambia tu historia. Lo que el hombre decía, lo que te han hecho a través de los años creer, y tú lo has creído, Dios viene de la noche a la mañana y cambia tu mente, y cambia tu historia, cambia tu pensamiento, cambia los deseos que hay en ti. Usted sabe, cuando antes de Cristo teníamos deseos de hacer cosas que no eran de Dios. Pero después que venimos a Cristo, Dios cambia tu paladar, Dios cambia tu deseo. El que fumaba ya no quiere fumar. El que bebía ya dice, mejor no bebo. El que hacía otras cosas ya dice, no, pero es que ahora mis intereses han cambiado. Dios cambia your taste. Dios cambia tus gustos. Y Dios es el que cambia tu historia. Otra historia conocidísima por todos nosotros, de un Dios que cambia, de un Dios que te llama por tu nombre y cambia tu historia, es la historia de Lázaro.
Y yo quiero que usted y yo veamos estas historias de una forma similar o paralelas. Esto no lo va a encontrar en ningún sitio. Esto lo puse yo junto. Pero ¿sabe qué? Le encontré la similitud. Dios me permitió ver una similitud entre Mefiboset, un hombre perdido, un hombre que el rey mandó a llamar, y esa voz del rey, ese mandato del rey, ese ven acá que quiero hablar contigo, ese llamar del rey cambió su historia. El llamar del rey cambió la historia de Lázaro. Lázaro muerto.